Muy bien, continuamos en Ciudadano. En este caso vamos a presentar a Gonzalo Peluso, intendente de Magdalena. El gusto de recibirte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y gracias por la invitación. Bien. Me imagino que bueno, uno de los puntos salientes por estas horas tuvo que ver con el fallo de aquel accidente de Shell que obviamente provocó un desastre, ¿no?, en toda la zona. Sí. ¿Cómo quedó esa situación y bueno, cuál ha sido el resultado que han obtenido? No, estamos trabajando con el abogado de la causa. Nosotros cuando asumimos la gestión decidimos no cambiar los abogados, dejar los mismos que están del día cero. Y realmente una cosa insólita que refleja la situación de la justicia en la Argentina, ¿no? Porque sí, hay un acuerdo, o sea, el juicio se dejó de lado porque se hizo un acuerdo extrajudicial entre la empresa y el municipio, que se firmó en el año 2009. Sí. Y desde el 2009 está esperando que la justicia lo homologue. Que por mil excusas no se termina nunca de homologar, ¿no? Con todo el perjuicio. Yo me estoy acordando, perdón, el último ministro de Economía, uno de los últimos ministros de Economía del gobierno anterior era el CEO de la Shell. Claro, el ministro de Energía. Ministro de Energía, digo, ¿cómo quiere cómo pretende que le activen una causa, ¿no? Ahí en no, pero en realidad creo que esto trasciende las personas y habla de la impericia y de la desidia, claro, que hay en el Poder Judicial. También de la corrupción en la justicia y en el sí, porque anterior. Nosotros nos designaron, después de muchos años, el juez que entendía en la causa, obviamente se jubiló. Claro. El juez que quedó de subrogante no quería firmar el convenio porque entendemos que esto es, sin aburrir a los vecinos que no son de Magdalena, esto es un escándalo a nivel mundial. Fue el mayor derrame de petróleo en agua dulce y realmente la indemnización es irrisoria si uno la compara con otras catástrofes de ¿De qué monto? Contame, claro, porque me imagino que había gran expectativa. El acuerdo que se firmó en el 2009 fue por $9,5 millones. Sí. Se puede parecer un número que asombra, pero si uno lo compara, por ejemplo, con el Exxon Valdez, en Alaska fueron $6.500 millones y el derrame en Gibraltar fueron casi $8.000 millones. Sumado que cuando Magdalena firma el convenio, Shell tenía dos conflictos, uno en Magdalena y otro en Nigeria. Eso porque a veces también que los argentinos a veces nos creemos que somos mejor que todos, ¿no? Bueno, Argentina o el gobierno municipal de Magdalena firma el convenio con Shell, un acuerdo extrajudicial por esa cifra. El gobierno de Nigeria se niega a firmar y fue y litigó en los tribunales de Holanda. Bueno, el año pasado ganó. ¿Y cuánto cobró? No tengo el monto, pero es una cifra más que importante. Claro. Y lo que hicieron fue presentarse en los tribunales holandeses. Ahora, a los que firmaron ese acuerdo, ¿no hay juicio político, no hay nada? No, hago un paréntesis, porque si vamos a hacer revisionismo no terminamos más. Cuando fue el derrame en Magdalena, ni el gobierno provincial ni el gobierno nacional acompañaron al municipio de Magdalena. O sea, también un caso, algo que llamó bastante la atención, la actitud política que tuvo tanto el gobierno de Menem como el gobierno de Duhalde, porque el Río de la Plata es de todos los argentinos, no es solamente los magdalenenses. No tiene ideología, obviamente. No, y aparte que tendría que haber demandado, como hicieron en el Exxon Valdez, como hicieron en Gibraltar y demás, los tres niveles del Estado. Totalmente. La presentación de la demanda tendría que haber sido conjunta. Entonces hubiese habido otros niveles de Estado litigando contra una multinacional como Shell, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, nosotros hace ya... ¿Quién era el intendente que firmó eso? Carballo. Fernando era Carballo. De todos lados, sí. Fue peronista, Frente con la Victoria. De todos lados. Yo digo, y el Consejo Deliberante no lo llamó. De todos lados. No lo llamó para. De todos lados y siempre jugando para él. Esto también es bueno. La gente, que el ciudadano también aprenda esto, ¿no? Que los que son de todos lados juegan para ellos, no juegan para la gente. Claro, pero ¿y el pueblo de Magdalena, las instituciones no le pidieron explicaciones? No, la participación de la... A ver, volvemos a lo mismo. Cuando él firma el acuerdo habían pasado casi 10 años del derrame y no se veía ninguna solución. Yo entiendo que el acuerdo extrajudicial no es malo. Sí, nosotros cuestionamos el monto, nos parecía que era un monto demasiado bajo para el perjuicio que se había causado. Pero también es cierto que un municipio como el nuestro, litigando contra una multinacional y podían pasar 200 años. Y no se iba a resolver. Pero en Nigeria no pasaron 200 años. Pero porque fueron a litigar a un país que las instituciones evidentemente funcionan. El problema es que no funciona la justicia. Nosotros tuvimos 6 años en el Juzgado Federal de La Plata. Cuando el juicio había avanzado en La Plata, Shell logra llevarlo a los tribunales de la capital federal. Bueno, ahí empezó este derrotero judicial, con años en la corte, con recursos, con nulidades. Todo lo que lleva que en definitiva, cómo la justicia termina operando a favor de la empresa. La empresa
como argumento de defensa, decía que no habían producido daño ambiental y que el paso del tiempo iba a remediar las costas de Magdalena. Bueno, 22 años después tenía razón la empresa, pero ese plazo se lo dio la justicia argentina. Totalmente. Entonces hay que cuestionar un montón de cosas, ¿no? José Luis, ¿te puedo cambiar de tema? Sí, claro. Hoy en la Ciudad de La Plata hubo una reunión muy importante del Foro de los Intendentes Radicales de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué acordaron? No, reuniones con el foro nosotros veníamos manteniendo regularmente. En pandemia las hacíamos incluso virtuales. De los dos foros que funcionaban en la gestión anterior, que era el Foro Cambiemos y el Foro de Intendentes Radicales, el único que se mantuvo en tiempo y en regularidad fue el nuestro. Eso nos permite venir a hacer planteos a la provincia con otra fuerza, ¿no? con otro discurso unificado, con problemáticas similares en los 32 municipios que estamos nucleados, que lógicamente son intendentes radicales. Nosotros ahora estamos tratando de destrabar algunos convenios que tenemos firmados con la provincia, que hay demora fundamentalmente en la transferencia de recursos, que eso a nosotros nos afecta mucho porque del momento que uno firma el acuerdo, si se demora mucho en transferir los recursos, para cuando llegan los recursos no podemos hacer lo que habíamos proyectado hacer. Acá pasa algo muy loco, ¿no? Si sos del mismo color político, la transferencia es rápida. Si sos de otro color político, la transferencia demora meses. Yo te diría que demora años. A mí todavía no me han pagado el FIM 2020. FIM 2020 con una inflación acumulada que supera el 150%. Pero aparte con una salvedad, eso es una ley. El FIM 2020 es una ley. El PREINVA es una ley. El PREINVA, que fue una ley que presentó Ritondo en el Congreso, lo votó el Congreso por unanimidad, se giraron los fondos a la provincia de Buenos Aires y el gobernador lo tenía que distribuir por CUD. En mi caso todavía no me llegó, en el mío y en el de otros tantos colegas más. Pero el FIM 2020, el FIM 2021, el FIM 2022 y el PREINVA no se pagaron. A lo sumo hoy nos tendrían que estar debiendo una cuota del FIM 2022. Que es ahora, qué increíble, ¿no? Porque, y ahora le doy paso a Mari. El otro día escuchábamos a Mario Seco quejándose lo mismo, en este caso, bueno, de Vidal, porque obviamente eran distintos signos políticos. Digo, qué increíble que no haya un ordenamiento. En realidad es un tema que se discute y en La Plata, y supongo que usted lo debe conocer mucho, la capitalidad en La Plata, la ley de capitalidad, cuando hay un gobierno lo reclama el intendente, cuando hay un gobierno lo reclama. Se reunieron los intendentes de Juntos por el Cambio, se reunieron los intendentes radicales, tienen la misma mirada, Kicillof les responde lo mismo, no les responde lo mismo, y por otro lado, ¿qué es lo que al que está mirando Magdalena espera y necesita? ¿Cuál es una, dos obras que ustedes necesitan y que el gobernador no les está dando hoy? No, las obras son de mejoramiento de infraestructura porque así lo dice la ley. A ver, yo soy muy respetuoso de la figura de los gobernantes porque entiendo que están ahí porque lo eligió el pueblo, entonces uno tiene que ser respetuoso del gobernador. La verdad que hoy no tenés mucho para criticar porque no hacen nada. Que creo que esa paralización que hay en el gobierno, tanto en el IPS, en el IOMA, en el Ministerio de Infraestructura, ahora Leonardini le metió otra dinámica, pero veníamos muy... La verdad que la gestión de este chico que después le terminaron inventando el Ministerio de Hábitat para tenerlo porque era un amigo, fue lamentable. Y también que eso te lo van a decir todos los intendentes, los opositores te lo van a decir como te lo digo yo acá en cámara y el oficialista te lo va a decir en off. Nosotros también tuvimos Macri, Vidal, pandemia y guerra en Ucrania. Ahora las obras en los pueblos, en los 135 municipios. En marzo del 2020 empezó la pandemia, en abril los municipios estaban haciendo obra pública. Entonces no hay excusa que hubo una pandemia, no hay excusa que hay guerra, porque nosotros somos parte de esta provincia y de este país, con lo cual esos efectos también nos llegan a nuestros municipios. Lo que no hubo acá fue una decisión política de poner en marcha la gestión. Nosotros tenemos una ruta que faltan 800 metros para terminarla. El 20 de marzo del 2020, Vialidad Provincial le dio la orden a la empresa que parara la obra por la pandemia, que después la reiniciaban. Está la ruta sin hacer, 800 metros de ruta. Una ruta que es vital para nosotros. Une La Plata con Magdalena. La Plata tiene sus centros de educación, que es lo que usa mucho la población del interior, pero también sus centros de salud de mayor complejidad. Y productivamente es una ruta que conecta Berisso, Ensenada. Pregunten en la destilería YPF por dónde entran los insumos que vienen en transporte de gran porte. Vienen por la ruta 54, partido de Magdalena, y vienen por esta ruta que está sin terminar. Porque por la 44 no pueden acceder. Por el tamaño de las piezas que ellos traen, no es habitual, pero cada 8 meses, un año, vos ves que pasan estos camiones que van a llevar insumos, equipamiento, una industria La última, sensible. compañero. Una pregunta de mesa de café o de sobremesa. ¿Cómo es vivir en Magdalena? ¿Se puede ir a vivir a Magdalena uno?
¿Cuánto valen las propiedades? ¿Cuánto vale no sé, hay Por departamentos, lo pronto le hay digo, casas? le Sí. digo, sacan muchos jugadores de fútbol y los venden caros. Y bueno, Sí, eso sí, es es bueno, verdad, ¿no? es verdad. ¿Eh? Pero ¿cómo es la vida en Magdalena? No, tiene una vida, que es lo que yo siempre cuando lo describo en pocas palabras, mi pueblo, es el típico pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, a 50 minutos del obelisco. Claro. Pocas ciudades del interior pueden tener esta doble ventaja. ¿Y cuánto vale una casa en Magdalena? No, depende, lo que sí son, yo tengo un vecino Sí. que vive enfrente de mi casa y con lo que él pagó el terreno en Magdalena, se hizo la casa, la pileta y el quincho, en la zona norte de La Plata solamente compraba el terreno. Esa es para que ustedes vean la Claro. diferencia. Después Y hay tenés depa- obviamente el viaje, ¿no? Y tienen un código de Hay un urbano, código, se pueden sí. construir, No hay se- edificios, ¿no? ¿Por qué? Edificio, porque entendemos que hay, nosotros queremos que Porque sea dicen que las ciudades crecen para arriba, dicen algunos, no sé cómo. nosotros todavía tenemos que será tratar así. de terminar de desarrollar el casco urbano y después, lógicamente, sí, se van a permitir las construcciones hacia arriba porque hoy la infraestructura de servicios básicos es muy cara. Claro. Nosotros hemos desarrollado casi el 90% de cloaca, el 100% de agua y Claro. seguramente el casco urbano va, si más o menos la cuestión no se descompone mucho más de lo que está ahora, vamos a poder terminar con todo lo que es pavimentación. Se hacen edificios, se quedan todos sin agua. sin Exacto, cosas. la idea es que primero ocupen toda esa zona que hoy está con todos los servicios. ¿Y la vida cómo es? No, bien, Económicamente. porque, Magdalena, a diferencia de otras localidades, tiene un gran impacto el Estado. Nosotros tenemos el segundo polo carcelario más grande del país, con Mirá. 4 cárceles, Claro. Claro. uno de los regimientos más grandes, que es el Regimiento 8 de Tanques, y lógicamente policía, docentes y empleados de organismos provinciales. Policía Problema que- de seguridad no tienen. No, por eso hay bajo delito también. Gonzalo, Nosotros sacábamos la nos cuenta tenemos que que ir. casa ¿Por por, sí o por medio, no? casa por medio en mi pueblo hay Sí, hay la un última. personal de fuerza de seguridad. Claro. Gonzalo, Ahora ¿por es- sí o por no? Sí. Peluso 2023 Depende del cargo. para Magdalena. No, intendente no. No, entiendo que uno no pueden depender los gobiernos de una persona. Acá lo que hay que hacer es armar un proyecto político. Nosotros armamos un proyecto político que nos permitió ganar en el 2013 y en el 2015 consolidarnos y agarrar la gestión municipal. Y hemos ido creciendo tanto en gestión como en caudal de votos. Yo fui electo con el 42 y fui reelecto con el 60. A mí esos 18 puntos de más que sacamos en la reelección fue lo que más nos conformó, porque dijimos, hay gente que en el 2015 no confió en nosotros y después de vernos gobernar, nos eligieron. Intendente, gracias por Gracias la a usted. visita. Señor, vamos a ir a vivir a Sansone, Magdalena, Vamos me a parece. despedir a su amiga y nuestra amiga, Exactamente. Marianela. Gracias por por la venir. invitación. Gracias, José Luis Carut, No, por por su favor. visita como Volví. siempre. Y nos vamos Las a gracias tiene que dar él. Es un Hay milagro. cosa increíble. Lo único que me voy a ir con una sola preocupación. Diga. Creo que me voy con una preocupación. ¿Cuál? Creo que el intendente cree que puede llegar a tener un ciudadano pronto. No. Por todas las No, preguntas no, que le hizo, porque- yo creo que sí. Y No, me parece pero que está se va a ir bueno. preocupado. Cerrar la Pero puerta. sí, Gonzalo. Sigan hay- charlando. hay Nos seguridad, hay de encontramos el todo. miércoles que viene Si ve a un las árbol 22 como frutal, entra siempre y afana. aquí en Vos cerrá la Ciudadanos. Chao, puerta chao. ahí.